Entre mate y barro. Conversaciones en torno a la cultura alfarera. Mari Mari Pulamien, Mari Mari Pubenui, Mari Mari Ñañas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Estamos en nuestro último capítulo de la temporada, capítulo número 8, y se llama El rol de los museos en la conservación, difusión y divulgación del arte cerámico de los pueblos originarios. Tremendo título. Hoy día nos encontramos aquí con Guimara Praiwan desde Pucura, con Inés Cheuquelaf desde Panguimapu, Fernanda Padilla, quien les habla desde Guadalafquén, Mapu, y una invitada muy, muy importante que nos va a acompañar a cerrar nuestra temporada, Mariela Carimán, directora del Museo Leandro Penchulef. Bienvenidas, Pulamuen. Mari Mari. Mari Mari Pulamien. Mari Mari. ¿Cómo está la mien? Mari Mari Pulamien, muchas gracias por la invitación. Estoy bien, estoy muy bien. Qué bueno, la mien, me alegro de escucharla. Hoy día, bueno, quisimos cerrar nuestra primera temporada junto a usted. Tenemos, este tema sobre la conservación, la difusión y la divulgación. Siento que lo hemos estado tratando durante toda la temporada, se ha tocado desde distintas aristas, pero estamos muy, muy contentas de tenerla junto a nosotros. Cuéntenos un poquito ahí cómo está, desde dónde va a hablar con nosotras. Bien, estoy acá, en este momento me encuentro en mi casa, estoy ubicada en Padre Las Casas, la comuna Padre Las Casas, la comunidad inglés Ñancumil. Y bien, bueno, yo trabajo en el Museo Leandro Penchulef. El museo pertenece al campus Villarrica de la Universidad Católica, ubicado en la comuna de Villarrica, y desde ahí estoy encargada de la colección del museo, y hace ya más o menos 8 o 9 años que estoy vinculada al museo, y hemos ido desarrollando diferentes acciones, reflexionando con las temáticas que tienen que ver con el tema patrimonial versus la cultura material e inmaterial de los pueblos originarios, y entre otros temas. Así que siempre en una constante reflexión en torno a estas temáticas, viendo cuál es la mejor acción de poder ir mejorando siempre, y empezando a trabajar con la gente, con el público, tratando de compartir al máximo, trabajando en temas de revitalización lingüística desde el museo, en el área de educación. Bueno, también soy docente, también participo ahí en el campus Villarrica como docente universitaria, en las carreras de pedagogía general básica y pedagogía educación parvularia, dando clases del área de las ciencias sociales, historia de Chile, patrimonio, memoria histórica, y a través de estos cursos también tratando de incorporar el conocimiento, el kimun de la colección, porque esta colección pertenece, podría decir casi un 95% de las piezas son pertenecientes de la cultura del pueblo mapuche. Entonces el museo tiene un rol tremendo de resguardar, de alojar estas piezas que en algún momento otros profesionales, más o menos en los años 50 en adelante, quisieron tener esta colección. Y nosotros, quienes asumimos esta responsabilidad, tenemos que ver y velar también por ese resguardo y ver cómo podemos desarrollar una gestión pertinente, considerando que son colecciones de un pueblo que está vivo, que está vigente. Vale, Lamuel, muchas gracias por su presentación. Y siguiendo el hilo de la conversación, sería bueno que nos comentara si existe algún cambio en las perspectivas de la conservación, en la interpretación sobre todo de las colecciones mapuche que existen en el museo que usted dirige. A ver, respecto a la conservación,
Bueno, la disciplina en sí de la conservación de colecciones es bastante estructurada, pues tiene una finalidad de mantener el máximo de tiempo, el tipo de colección, resguardar, darle vida a cualquier tipo de colección. Entonces, tiene que ver con el cuidar la colección de causas de deterioros como ambientales, vinculados a los químicos, biológicos, vinculados a los microorganismos, cómo mantener ese equilibrio, considerando que hay muchas piezas que pertenecen y que tienen de los microorganismos. Aspectos como catastróficos, tiene que ver con el tema de robos, inundaciones, por mencionar, y antropogénicas, que tiene que ver con la manipulación inadecuada, o sea, cómo estar en una constante capacitación para el resguardo y un manejo adecuado de las colecciones que están en custodia de un espacio así como el museo. Entonces, bajo esta arista, es complejo conversar, dialogar con especialistas en el área de conservación, porque de alguna forma tienen esa estructura y es bastante válida, porque esa es una base también para el cuidado y la conservación de las piezas patrimoniales en general. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que debemos crear caminos con una mirada más intercultural, en donde observemos el origen cultural de las colecciones. En este caso, si estamos trabajando con una colección, está presente, estamos resguardando una colección que es parte perteneciente a un pueblo que está vigente, considerar y desarrollar ideas, cambios de protocolos que nos permitan también hacer esa llegada y esa conexión con el público. En este caso, cuando hablamos de conservación, siempre nos referimos fuertemente a los depósitos, y que estos son espacios donde se resguardan las colecciones que no están exhibidas. Entonces, de esa perspectiva, existe esa visión de que los depósitos no pueden ser visitados. En algún momento fue así, pero hoy en día he visto cambios, y desde mi perspectiva como encargada de la colección, justamente estamos desarrollando un depósito que tenga esa perspectiva. Estamos creando nuevos protocolos, estamos en un proceso de cambio de espacio, unas mejoras de espacio, mejoras de conservación, justamente con lo que les decía, o sea, viendo el control biológico de los microorganismos que pueden haber estado presentes en algún momento en alguna de las piezas que tienen que ver con origen de material de fibra vegetal sobre todo. Entonces, nos estamos haciendo cargo de eso, pero también con esa mirada intercultural, donde podamos desarrollar un cambio de protocolo de ingreso a los depósitos, por lo menos este nuevo depósito que sea puertas abiertas, le llamamos, que tenga esa mirada de que si tenemos una colección, somos responsables de alojar una colección, también que exista esa posibilidad de que esas puertas estén abiertas a las personas que tengan interés de conocer. Pues detrás de esa colección tenemos, la colección nos entrega mucha información, muchos conocimientos que ya vienen de años. Pensemos que hay piezas, sobre todo en el tema de cerámica, hay piezas que datan más o menos del 800, más o menos una datación del 800 después de Cristo, según características desde el plano arqueológico, y que nos dicen algo, entonces nos transmiten información de nuestros antepasados. Entonces esa información también es rica de compartirlas con las personas que tengan interés, personas investigadores, especialistas mapuches y no mapuches también, que tengan ese interés de poder vincularse con esta información que nos transmite la colección en general. Es un problema, o sea, no diría un problema, es un viaje hacia un cambio que tiene que ser una mixtura entre lo técnico, ¿no es cierto?, que es la conservación,
y también lo cultural, que es todo el lenguaje que portan, por ejemplo, las piezas que están dentro de un espacio como museo. Y en ese sentido, Ujú. ¿cuál es tu opinión respecto a cómo los museos han llevado este cambio y si hay un esfuerzo por hacer una nueva interpretación sobre esas colecciones? Mira, justamente de la perspectiva, primero, compartir lo que hemos hecho nosotros como museo. Hemos ido en un cambio justamente con lo que ya les mencionaba, que tiene que ver con buscar un nuevo cambio de protocolos de ingreso al depósito del museo. Y por otra parte también, el 2017 nos adjudicamos un proyecto del Servicio del Patrimonio, en donde tuvimos la oportunidad de hacer un cambio de la sala de exhibición. Y a partir de ese cambio también nos reflexionamos en aquel momento cómo iba a ser la nueva muestra. Justamente ahí teníamos un problema tremendo de cómo teníamos el resguardo de la colección ahí en exhibición, que tenía muy pocas como características técnicas en torno al montaje. Entonces, cómo manteníamos de una forma un cerámico, o cómo teníamos qué elementos estaban exhibidos, las características que le estábamos dando a los objetos, temas que tenían que ver con el nombre directamente. Y ahí fuimos haciendo unos cambios y han sido bastante interesantes. Damos la pincelada de que aparte de esta mirada que te digo como más tangible de conservar, también tenemos que pensar en lo intangible. Entonces, de esa perspectiva, el montaje que desarrollamos tuvo que ver con dar una pincelada en el tema de revitalización del idioma del mapuzungún. Pues había que buscar el nombre de las piezas y que estuviesen en mapuzungún, la información que también tenga esa pertenencia cultural. Y también ese resguardo de esos temas técnicos que dices tú también era interesante de ir incorporando. Entonces, esa perspectiva también desde vista en otros museos, en otros espacios que tienen que ver con el resguardo de colecciones, también ha sido un cuestionamiento, ha sido un pensar de cuáles son las mejoras en torno a lo que se ha hecho, las nuevas miradas a los museos. Pensemos que los museos fueron colecciones, o sea, fueron colecciones de diferentes entes que los museos comenzaron desde coleccionistas. Entonces, pensar hoy en día que ahí existe una nueva mirada, tenemos que también darnos cuenta que nosotros como profesionales, y yo como profesional mapuche, darme cuenta cuál es la nueva mirada que debemos dar al museo, a estos espacios museológicos. Maño, ñaña, ¿cómo es un En ese sentido, quisiera hacerle la pregunta, digamos, en términos generales, si nos pudiera describir en qué consiste la colección de Huizún que tiene el Museo Leandro Penchulef. Ñaña, esa es una comentarte a ti acerca de la colección del museo es tremendo, porque tú tienes mucha información y es un placer poder compartir esa información contigo. Mira, el museo tiene diferentes, dentro de esta colección de alfarería, tiene una perspectiva bien interesante, y esto también de alguna forma lo he ido descubriendo con quienes visitan el museo. Como les decía, hemos hecho algunos ejercicios en donde hemos abierto este depósito, en donde hemos compartido, conversado en torno a piezas que no han sido exhibidas en el museo por la capacidad que tenemos en la vitrina de exposición. No da abasto. Entonces, esas piezas que están alojadas en el depósito, que no son exhibidas, también
Como les digo, ese ejercicio ha sido compartido con diferentes lamien del territorio y en esa conversación me he ido dando cuenta de muchos aspectos. Entonces, la cerámica que recuerda el museo refleja técnicas de diversas manos de diferentes territorios, diría, como para introducir qué es lo que es la alfarería y qué tenemos como alfarería. Siento que a través de esas conversaciones cada vez me doy cuenta que nos transmite un pasado. Así como las chayas, a través de sus características físicas, transmiten el misagún, pues detrás de ello están las huellas de una cocción en el fogón. Está el humo ahí en el diseño de la chaya. Es un encuentro a través de los alimentos. Entonces, si empezamos a observar dentro qué hubo, qué se cocinó, en qué momento, nos transmite mucho quimú, muchos momentos que se vivieron en torno a este objeto, a esta chaya. También existen algunos imponentes mesén, que también a partir del conocimiento de la lamien Guimara, de su investigación, me transmitió también que nosotros nunca tuvimos mencúe como estaban catalogados, sino que son mesén. No explicó las diferencias entre mesén y mencúe. Entonces, en este momento puedo decir que la colección tiene algunos imponentes mesén, porque son grandes. Entonces, para mí, esa colección de mesén manifiesta la paciencia y la sabiduría en la construcción, porque a partir de esos trabajos y esos talleres que he participado en torno al Wisum, también me doy cuenta de todas las técnicas y la importancia y la paciencia que hay que tener para construir cualquier pieza de Wisum. Existen metahues y pichimetahues, son de diferentes dimensiones, tienen diseños de aves, de ranitas, y esto también de alguna forma pudiésemos decir que estos diseños pertenecen a diferentes territorios de acá del Wallmapu, con muchos detalles. El diseño de estos pichimetahues, de estos metahues, del Quentru metahue, nos reflejan la observación del entorno de los pulamien, cómo ellos tenían esa paciencia de observar y reflejar eso que iban aprendiendo de su entorno en esta arte manos, en ir construyendo un metahue, un pichimetahue, un Quentru metahue, y le iban dando formas a detalles que de repente pasamos por alto. Entonces, para mí es eso la alfarería, siento que puedo describir la alfarería que está presente en la colección que está alojada en el museo. Maño, ñaña, sí. Para mí también ha sido muy importante la confianza igual que ha tenido en este proceso de redescubrir el legado de la alfarería del Wisún, porque justamente dentro de lo que también hemos abordado en estos episodios de este programa es que estamos carentes, digamos, de este conocimiento en cuanto a veces a los referentes, a gente que cultive el oficio. Entonces siento que hemos hecho un bonito trabajo colaborativo en ese sentido. A mí me ha inspirado mucho poder conocer parte de la colección, porque la verdad es que uno no alcanza a digerir como es tanta la emoción y es tanto el detalle que también tienen las piezas, que hay que ir varias veces. Y ahora, por ejemplo, en este último tiempo me ha rondado mucho los metahues que tienen las incrustaciones que vimos allá, que son demasiados diseños con incrustaciones, los metahuitos que tenían el engobe, la pintura, los diseños tan geométricos, tan finitos. Entonces, de verdad que es una fuente de conocimiento importante volver
a esas piezas y es bien significativo para uno el trabajo que usted está permitiendo también a través del Museo Leandro Penchúlez Ñaña. Así que Mañún. De ley también. Lamien, qué importante escucharla a usted, escuchar a Guimara cuando hablan respecto de la importancia de la transmisión de la memoria a través de la observación de un objeto. Y también me queda un poco a mí rondando en la cabeza, como, bueno, también porque estudié arte y en arte se hablaba mucho como de la salida de este casco, o sea, de este cubo blanco, ¿no? Que tiende a ser el museo, eh, que muchas veces, o desde una perspectiva más antigua, tiende como a encapsular el conocimiento, la historia, las formas de percibir el mundo. Entonces, por esas mismas perspectivas es que yo también decidí estudiar pedagogía para poder salir de este cubo blanco y para poder como expandir, por ejemplo, el conocimiento de las artes. En ese sentido, a mí me gustaría igual preguntarle sobre, en el fondo, como cuáles son un poquito como las didácticas que se están usando para conocer el patrimonio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué metodologías en este minuto está usando el Museo Leandro Penchúlez con la colección específica de alfarería para poder transmitirla como al público y también a las distintas audiencias? O sea, me imagino que de repente van comunidades, otras veces van escuelas rurales, otras veces van liceos, tienen distintas visitas. Entonces, me gustaría saber cómo se ha cuestionado eso, quizás el equipo o la perspectiva del museo para utilizar nuevas metodologías. Usted ya ha mencionado algunas, ¿no? Como que se abran las colecciones que antiguamente estaban cerradas. Pero si nos puede contar un poco más, quizás se hacen actividades o bueno, distintas cosas. Ahí también hablaban un poquito de la colaboración con Guimara. Sí, sí. Mira, yo creo que todavía estamos al debe con eso, porque justamente, como te digo, más o menos, ya ni me acuerdo de cuándo estoy en el museo, pero una de las primeras acciones que comenzamos empecé a desarrollar como encargada de las colecciones fue que el museo nace, o sea, la sala de exhibición propiamente tal, nace el 2002. Y desde el 2002 al 2017 siempre estuvo la misma muestra. Entonces ya eran casi 16 años que era la misma muestra permanente y había que hacer un cambio. Entonces me dediqué a buscar financiamiento para hacer ese cambio museográfico. Y habían algunos detalles, como les decía, que tenían que ver con técnicas de conservación, las luces, el mismo inmobiliario, todo, buscar seguridad, conservación, sobre todo para los textiles, y también una nueva presentación, sobre todo pensando en que teníamos visitantes, públicos pequeños desde 6 años y menos también. Ahora nos han ido a visitar bastante niños de educación inicial y de ahí hacia arriba. Entonces, desde esa perspectiva fue necesario avanzar en ese tema. Después me di cuenta que también necesitábamos hacer un cambio de depósito, porque también tenía ese cuestionamiento que no podíamos tener piezas si éramos un espacio que estamos alojando esta colección. Era necesario también hacer una nueva perspectiva, y en ese proceso es en el que estamos. Y estoy en debe a trabajar este tema que tiene que ver con vinculación con los visitantes, porque hemos desarrollado otra línea que también se viene trabajando hace mucho tiempo y que sigo trabajando vinculada a ella, y que justamente es cómo poder ir generando caminos que nos permitan vincularnos con las artes manos. Entonces, en ciertos momentos se han desarrollado y después baja el nivel de esa vinculación, y ahora nuevamente hemos retomado, paralelo a estos trabajos que les estoy señalando. Entonces, dentro de esa vinculación con las artes manos del territorio, hemos desarrollado un trabajo colaborativo. Entonces, hace un tiempo hemos estado trabajando con el taller
con el taller RAC Mapu, con la Lamia en Guimara para igual. Entonces ella nos ha colaborado con aportar su conocimiento, que no es menor, en diferentes talleres de Wisdom, dirigido a un público idealmente vinculado al área de educación, porque ahí hay un detalle que hemos ido observando y hemos también conversado con Guimara, idealmente dirigido a profesionales que trabajen en la educación intercultural, educadores tradicionales, que deseen conocer de estas técnicas. Entonces, dentro de mi área de educación me he dado cuenta de que se han hecho talleres en los colegios y que de repente, si bien la intención es transmitir el valor de la cerámica en los niños, de repente no hay técnicas, entonces se hace como se pueda nomás. Entonces la idea de nosotros es también transmitir. Guimara está muy abierta, ella es muy abierta en compartir sus conocimientos y eso valoro pero muchísimo. Entonces ella también desea de que llegar a este público del área de educación en donde podamos transmitir estas técnicas y eso a modo general. También en mi quehacer docente, en las carreras de pedagogía, ya sea en educación general básica y educación parvularia, en los cursos, ya sea de ciencias sociales, historias, también he vinculado algunos talleres de WISUM, en donde también ha participado la Lamia Guimara, para que los estudiantes tengan esa experiencia, hacer reconocimiento que hay técnicas que son heredadas y que hoy en día están vigentes, que los pueblos originarios en general están vivos, están vigentes con sus técnicas, con su cultura material e inmaterial. Y finalmente también en este momento estamos cerrando un catálogo, todavía no tenemos el título del catálogo con Guimara, y justamente dentro de este catálogo queremos incluir el proceso de la construcción de una chaya, incluyendo palabras, los procesos en Mapuzungún. Y durante este proceso que hemos estado recopilando información, conversando con lamienes que están vinculadas al WISU, ellas tienen el conocimiento técnico, pero también han ido perdiendo de alguna forma el concepto desde el Mapuzungún. Entonces también con esto para nosotros va a ser es muy importante poder entregar una pincelada a este proceso de revitalización lingüística del Mapuzungún a partir de este trabajo que vamos a cerrar, incorporando palabras, justamente dando énfasis a que en ese arte está también presente el idioma, está presente el Mapuzungún. Entonces esa también es nuestra intención. Y como les decía, la finalidad de esto es transmitir y dar valor al proceso de construcción, que el Kimun está presente, que las técnicas no es algo sencillo, sino que tiene todo un proceso. Entonces ese proceso es que también las queremos compartir a los profesores y que ellos también pensemos que ellos son generadores de conocimiento, entonces para nosotros sería importante que ellos también pudiesen transmitir esta información como corresponde a los niños y con ello valorar todas estas técnicas, porque de repente el proceso para llegar a observar un objeto que esté en exhibición, tenemos que transmitirles también al público visitante de qué es lo que hay detrás de este objeto, qué pasó detrás de este objeto, quiénes construyeron, es la huella. Todos los objetos que están presentes en el museo son huellas. El hombre, el ser humano en general, y en este caso nuestros antepasados tenían ese kimun, se dieron cuenta que a partir del entorno, el entorno les entregaba herramientas, les entregaba materiales para poder construir sus enseres, para construir elementos que tenían que ver con la espiritualidad,
y todo tiene un cruce de información. Si bien algunos objetos van a tener, podemos hablar más vinculado a lo espiritual, otros más funcional, y siento yo que ninguno puede ser más que el otro, porque todo tiene su sentido y su equilibrio dentro de este proceso en donde vivimos. Siempre cuestiono, no podemos desmerecer un cerámico o un cesto y darle prioridad a una platería. No puede ser, porque el mapuche no solamente vivió con su vestimenta, con su vestimenta y sus adornos, sino que también tenía que compartir, como decíamos delante, qué nos transmite unas chayas. También había un compartir, había que alimentarse, había que salir a recolectar. Entonces todos los elementos apoyan, todos tienen su función y son importantes. Claro, son parte de un todo. Con esto que comenta Lamien, se me viene como a la cabeza, sobre todo cuando comenta como la importancia del proceso técnico para poder llegar a la pieza que ustedes están exhibiendo. En uno de los primeros capítulos que tuvimos, una Lamien mencionaba que el trabajo en el taller también era un trabajo espiritual. Y a su vez es un trabajo histórico, es un trabajo de relato. Entonces, creo que en lo que usted ha contado, Lamien, resume en el fondo como todo esto que hemos ido abarcando en todos los capítulos. Es muy interesante escucharla porque empieza como de a poquito a ir hilándose, como por un lado, como usted comenta, la exhibición, por otro, el resguardo de esta, ¿no? Como a mí me impresiona lo que acaba de contar de todos los años en los que se mantuvo la misma exhibición, pero que eso refleja otro desafío, ¿no? Como, bueno, cómo cuidamos lo que tenemos como guardado, cómo se conserva eso y cómo a su vez podemos como empezar a exhibir esto que tenemos y hacer algo más como rotativo, ¿no? Cómo hay que prepararlo. Me surge un poquito esa duda y voy a aprovecharme aquí para hacer esa pregunta como ¿cuáles son los resguardos para esa conservación? Como para que nos cuente un poco y para que nosotros también nos podamos acercar a entender cómo es que el museo va mejorando estos como procesos de conservación de las piezas. No sé si nos podría como contar un poquito como cuáles son esos desafíos, cuáles son los criterios mínimos quizás, que es como una duda más ñoña quizás. Sí, mira, como te decía, tiene que ver con esa visión, buscar esos caminos, una visión más intercultural, de que esta colección, anteriormente lo decía, que pertenece a un pueblo vigente, que esta colección nos transmite una cultura de un pueblo vigente. Entonces, de esa perspectiva también es muy importante poner atención dentro de esa construcción de guión museográfico. Y a partir de ahí, dentro de ese guión museográfico, es lo que observamos y lo que decimos. Entonces, detrás de ese decir también estamos vinculando la oralidad. Entonces, hemos desarrollado durante esto también paralelo un trabajo que tiene que ver con transmitir, estamos en proceso también con ese trabajo, es desarrollar un archivo público, dirigido para quienes también tengan interés por conocer un poquito más. Y este trabajo se desarrolló con el apoyo de diferentes pulamien del territorio del Waimapu. Entonces nuestra intención fue poder incorporar relatos desde de la zona Lafkenche, de la zona Pehuenche, de acá de cerca de Padre Las Casas. Pensemos que por acá todavía Padre Las Casas, Tres Cerros, Niágara, todavía existe un bolsón, podríamos decirlo, un bolsón lingüístico, que hay una visión y una percepción desde otra postura. Y justamente ahí, en esos espacios, nos encontramos mucho que hacíamos distinción. Se hacían los lamien hablaban de diferentes perspectivas, bastante espiritual,
las piezas se comentaban más espiritual, de una perspectiva más espiritual, y dejaban de lado lo funcional, para qué servía, sino que tenía que ver con más lo espiritual, desde dónde venía, de dónde venía la materia. Y eso para mí fue bastante interesante de poder también transmitir al momento de dar a conocer la información que tiene una colección. Entonces, a partir de eso hemos ido desarrollando, como les decía, este archivo. Ya está disponible, pero aún nos falta seguir incorporando información. Hacer ese cruce de información también con aspectos historiográficos, que hay antecedentes que son interesantes de ir incorporando también dentro de este archivo, que nos permiten dar esa vuelta y esa bajada también al contexto histórico. En qué momento situamos una colección en un contexto histórico, cuando hablamos del periodo colonial, y ahí vuelvo al vínculo con la educación. Un profesor de historia, cuando esté pasando el periodo de la colonia, podrá venir a un museo, podrá hacer la conexión. ¿Cómo nos muestran la historia a nosotros los colegios? Y siendo de acá del territorio, donde pasó gran parte de los periodos de conquista y colonia, hubo un movimiento, hubo un pueblo que estuvo vigente, que luchó por sus derechos, y que justamente también hubo unas relaciones sociales. Entonces, detrás de eso podemos verlo presente también en algunos objetos, como justamente hay unos relatos que tienen que ver con la alfarería, cómo se vinculaban algunas, tienen incrustaciones de loza, y esa loza cómo se obtuvo. Entonces hubieron relaciones sociales, hubieron trasquintos de textiles, hubieron trasquintos de otros objetos que también fueron parte de la cultura mapuche. Entonces hubo esa sinergia también, de que detrás también nos transmite esta historia, esta historia, estos relatos, podemos vincularla con la colección. Entonces también eso es parte de la conservación intangible, el poder ir, que personas que quieran participar de este trabajo de archivo, que quieran compartir parte de su experiencia de cómo observan la pieza, es bastante interesante, y agradecida de quienes participaron en aquel trabajo. Otro trabajo que tiene que ver con conservación también son los relatos, que ese es un trabajo que vienen ya más o menos de los años 80 del campus Villarrica, en desarrollar historias locales vinculadas con comunidades mapuches, en donde bastante voluntaria la participación de las comunidades. Es un trabajo bastante colaborativo, y es un trabajo con una metodología participativa. Yo sé que esas metodologías participativas han sido bastante largas, porque el hecho de pedir la opinión de la gente, escuchar, contar lo que dice el libro, porque al final es la historia de ellos. Entonces estamos transmitiendo también historia, ese proceso histórico de sus vivencias, de sus familias, que no es menor. Ellas quieren entregar y plasmar en un libro su información, su historia. Entonces, a partir de eso se han generado grandes encuentros, lazos de amistad, en donde hemos ido desarrollando este tipo de historias, como Rayel Lafquén, otra memoria tejidas en conjunto, allá la historia de Mahuidanchi, cerca de Pitrusquén. La última que entregamos fue Pucón Mapumeo, pasado y presente de un territorio ancestral. Y a partir de esos relatos también hacemos ese cruce. Nos damos cuenta, al momento de conversar en la casa, nos damos cuenta que están ahí presentes algunas utensilios, y empezamos a conversar en torno a esos utensilios, y hacemos esos vínculos también con la colección que está en el museo, y ha sido bien interesante esas relaciones que se generan en el plano de conservación intangible.
En lo tangible ya les había comentado que tiene que ver directamente con el trabajo de esta conservación vinculado a un nuevo depósito y en la exposición, esta nueva puesta en escena de una vitrina con características en donde las luces tienen sus características que no dañan las piezas, sobre todo los textiles, sobre todo las fibras vegetales, los cestos. La ubicación de las piezas están disponibles para que lo pueda ver un niño también. Anteriormente la colección no tenía accesibilidad así en una tercer peldaño, no era muy difícil que un niño pudiese tener esa visibilidad que había. Hemos sacado también con un aspecto cultural, es un detalle eso, hemos sacado algunos objetos que sentimos que no correspondían de ser exhibidos, tales como el cultrún. Habían unos cultrunes que tenían unas características muy, muy singulares, entonces fue necesario sacarlos porque sentíamos de que dentro de lo que podemos desarrollar como museografía, y este es un tema muy personal, a mí me ha costado también trabajar con estas temáticas, pero creo que puedo ser un aporte también. Y me ha costado también discernir de qué voy a difundir dentro de un museo, qué colocamos en la exposición. Y hay cosas que también sacamos, que nos dimos cuenta que no correspondían que estuviesen ahí como expuestas, porque cuesta explicar ese sentido, esas características, esa historia, esa cultura que está detrás de un cultrún en 10 minutos que viene un visitante. Más o menos la visita dura 1 hora, entonces para explicar una pieza por lo menos necesitamos 1 hora. Entonces, para explicar toda una colección que está exhibida, que son más o menos 70 piezas, aproximadamente, ya es poco tiempo. Entonces, por eso decidimos, si no iba a ser bien explicada, era mejor retirarla, por respeto a la cultura. Eso a modo general. Ley Lamien, qué importante, como las dos partes que mencionó. Una es como la vinculación con el territorio, con el relato, con el cotidiano, ¿no?, de los objetos, y por otra lo más técnico, y lo técnico como en términos de luces, ¿no?, pero también asociado al respeto, a la profundidad de lo que se exhibe. Creo que escucharla también es muy importante, porque de repente no se tienen estas como conversaciones, estos Nutram, en torno a este rol que usted está mencionando, ¿no? Cuando quienes trabajan con el museo, con piezas de exhibición, se cuestionan, bueno, ¿qué vamos a exhibir? ¿Cómo lo vamos a exhibir? ¿A dónde apunta? ¿Hasta qué punto queremos exhibir ciertas cosas? Entonces, me parece que lo que usted menciona son reflexiones bien importantes, y sobre todo basadas como en la recuperación del cotidiano y de la memoria, y por otra parte haciendo esta vinculación con el medio constantemente, teniendo estos cuestionamientos constantemente para mantener viva como vivo el rol también de este espacio museográfico, que yo siento un poco que los museos tienden a ser también como puntos de encuentro para que se expanda todo lo demás, ¿no? Quizás en su momento no lo fueron, pero tengo la esperanza de que en su minuto todos los museos se conviertan en estos espacios de respeto, de cuestionamiento, y que sirvan como pequeñas lucecitas para ir expandiendo la memoria y el conocimiento. Así que bien, muchas gracias, Lamien, por compartirnos sobre su trabajo, sobre su usado, su rol, las infinitas como cuestionamientos que ha tenido, y creo que está en un arduo trabajo, en un arduo camino, pero me imagino que muy enriquecedor. Sí, así es. Sí.
con hartas reflexiones. Sí, Lamien, muchas gracias. Bueno, si mis compañeras locutoras tienen algo que comentar. Yo por acá quisiera, bueno, nuevamente agradecerle Lamien su tiempo y, y mencionar que a mí me hizo mucho sentido igual la manera en la que usted expone como si fuera la ficha técnica de las piezas. Me ayudó mucho el ejercicio de poder ver en imágenes, imprimir esas imágenes y preguntarle acá a la familia a partir por el entorno cercano. Siento que ha sido un gran consejo para poder ir fortaleciendo de nuevo la memoria desde el relato de nuestra gente. Y en ese sentido también es una fuente de información para que usted pueda también hacer la invitación a quienes nos escuchan que visiten la página del museo y contarnos un poco por dónde podemos estar atentos a estos proyectos que están en proceso, que nos fue contando. Ay, sí, el tema de difusión lo hacemos a través de las redes sociales del Campus Villarrica. Y ese proyecto que estamos cerrando, que tiene que ver con el depósito Puertas Abiertas, va a estar disponible. Vamos a hacer cápsulas y vamos a mostrar el proceso, porque ese trabajo de conservación siempre está como tras bambalina. Entonces nuestra intención es poder compartir también ese trabajo que están desarrollando profesionales, especialistas en el área de conservación, y que también están muy abiertas a escuchar la opinión y entender la postura, entender una postura diferente, una mirada diferente. Entonces ahí me están apoyando un montón para que se cumplan los objetivos. Yo creo que esa es la vía de comunicación, sí. Bueno, por mi parte, igual agradecer este encuentro, esta conversación, este Nutram, y se me viene un poco a la mente, no quiero abrir otra gran conversación, digamos, sobre la misma, porque estos son temas que dan para mucho, pero pensando en el presente inmediato, siguen los hallazgos arqueológicos en el territorio. El caso, por ejemplo, de Pilmaiquén, donde se encontraron también piezas cerámicas. También está el caso de La Unión, el museo, donde se está construyendo el Hospital de La Unión, o se pretende construir, porque ahora están en una consulta indígena. Entonces, igual pienso que en ese sentido los museos igual tienen un rol en cuanto a ser quizás una especie de asesor, ¿no es cierto?, de las comunidades, porque tienen mucha información recabada durante años, ¿no es cierto?, en el que ha podido trabajar con estas colecciones, y estas piezas siguen apareciendo. Entonces eso era algo que quería compartir, porque entiendo también que los museos también están sobrepasados en términos de poder resguardar y seguir resguardando colecciones en sus depósitos. Claro. Por lo que sé que es la situación, digamos, de los museos en Chile, sí, en este momento. Como que el llamado es que también los museos puedan ser como interlocutores válidos que apoyen a las comunidades en estos procesos. Claro, por supuesto. Es una parte de la gestión, yo creo que requiere reflexionar también desde los museos, ¿no? Porque hay una visión que va a cambiar en algún momento. Me imagino prontamente ir a ver una nueva ley indígena, porque la ley indígena 17.288 señala de que todo lo que esté en la superficie o bajo de la superficie del territorio nacional es parte del Estado. Entonces esa es una ley que nace en los años 70. La ley del patrimonio, que también está Justamente, no es que esa es la ley la que se está modificando por claro, la ley de patrimonio. Entonces, ahora la nueva mirada de este proceso de cambio de esta ley de monumentos nacionales, en donde señalaba de que cualquier objeto tenía que pasar por un monumento más nacionales, y después monumentos nacionales tenía que hacerlo llegar al museo que pertenecía a esta entidad, y en este caso acá en la región está el museo regional.
el que está vinculado con la DIPAM, y ahora con el Servicio de Patrimonio, el único. Los demás son todos vinculados a municipalidades o universidades o privados. Entonces, era el único museo que está recién, pero también está tan lleno, o sea, no dan abasto, así como imagino otros museos. Nosotros, como Museo Leandro Pencholes, me han hecho esa pregunta y yo siempre he dicho que es muy difícil poder recibir más colecciones, y yo creo que si queremos ver un cambio y queremos hacer una mirada diferente, también tenemos que pensar cómo va a ser la administración de esas nuevas colecciones, y si existen así hallazgos arqueológicos, como usted menciona también, tienen que haber una visión diferente de que donde se encontró el hallazgo debiera también ser administrado por quienes lo encontraron, y en el lugar y en el territorio donde lo encontraron. Entonces, estas nuevas propuestas de ley vinculada a los patrimonios está en proceso. Pensemos de que terminó al primer semestre la consulta indígena y de los pueblos tribales, entonces está en proceso. Y esperemos que en algún momento exista ese amparo que usted señala, en donde exista esa posibilidad de que las comunidades sean quienes administren las colecciones. Entonces, claro. Por otra parte, también hemos hecho análisis de esas colecciones que están en otros espacios fuera, en espacios extranjeros, y qué ocurre con esa colección que se llevó a otros lugares o que están en manos de privados. Pensemos que todo lo que son estos procesos de huaqueros existen. Entonces los huaqueros están vigentes, en cualquier momento llegan y roban, y roban para vender al extranjero. Entonces igual hay que tener precaución con eso. Ese tráfico ilícito de bienes es un tema que es muy grande, y que dentro de las normas y las posibilidades que tiene el resguardo patrimonial acá en Chile aún falta por trabajar. Entonces yo espero de que eso también se reflexione en las políticas estatales, y que eso también apoye a generar gestión en territorio, porque si aún estamos con una ley en donde no nos permite, o no les permite en este caso, a los territorios hacerse gestores de su propio patrimonio, no sé cuánto más podamos avanzar. Entonces falta, estamos en proceso. Yo creo que hay que seguir trabajando, sí, pero yo creo positivamente, se ha avanzado. Gracias. Mañún. Ley Comezungú, Lamien, Puñañas, muy agradecida de este Nutram. Bueno, nos quedamos con reflexiones importantes. Me parece que este capítulo resume muy bien todo lo que hemos tratado en nuestra temporada. Hablamos, ¿verdad?, como sobre la conservación, sobre el trabajo en taller, sobre reflexiones más espirituales, sobre el relato oral. Hemos tratado de abarcar lo mayor posible en torno al Huizún, haciendo Nutram desde distintas perspectivas, y muy agradecida a Pulamuen. Espero que tengan una excelente jornada, que disfruten y que sigamos también teniendo estas conversaciones. Espero que nuestras y nuestros audioescuchas se queden motivados y motivadas también a poder expandir lo que han escuchado en nuestro podcast, y poder así continuar con una segunda temporada. Muy, muy, muy agradecida. Mañún, Pulamuen. Mañún, por la invitación. Les agradezco que se den el tiempo y el interés por desarrollar este tipo de actividades, de esta iniciativa y de difusión de esta información, de estas conversaciones a través de estas nuevas tecnologías. Así que felicitaciones a cada uno de ustedes, Pulamien, Mañón. Bien, con esto, Guimara, ¿deseas decir algo? ¿Una última palabra? Mañón, estoy muy contenta también de todo lo que logramos, y de toda la motivación también que le hemos puesto, a pesar de que estamos
en distintos territorios, con señales de internet bien inestables y con muchas actividades cada una, haciéndonos el tiempito, así que feliz de poder concluir esta primera temporada y agradeciéndole también a cada entrevistado, entrevistada también, que se dio también el tiempo de poder compartir sus reflexiones y aportar a esto de la cultura alfarera desde las diversas disciplinas que cada uno trabaja. Así que inspirada también, Mañón. De ley, nos vamos con el piuque lleno, redondito, rebosante. Bien, Peucayal, nos vemos en una nueva temporada, así que muy, muy, muy agradecida. Pentén Mañún, Pulamien, Chayel tú, y espero que puedan, que esto los inspire para seguir divulgando su conocimiento. Peucayal, Lemoria, Pulamien. Peucayal. Canti. Entre mate y barro, conversaciones en torno a la cultura alfarera. Este podcast es financiado por el Subsidio a la Difusión y Fomento de la Cultura Indígena, Dirección Regional de Valdivia, Región de los Ríos, año 2024, CONADI y Ministerio del Desarrollo Social.